En el horizonte político de Honduras se dibuja un nuevo amanecer. Voces jóvenes y experimentadas convergen en el hemiciclo, donde se forjarán las decisiones que marcarán el destino de nuestra nación. Hoy en Pulso de la Nación, el podcast que mide las pulsaciones de nuestro país, exploramos los desafíos y esperanzas que acompañan al nuevo Congreso Nacional. Un espacio en donde las palabras se convierten en compromiso y la ley camina hacia la justicia. Este episodio se busca analizar los retos legislativos, las necesidades y los consensos de las propuestas que podrían transformar la vida de los hondureños. Para ello, contamos con tres voces que aportan perspectivas únicas. El joven diputado Arnold Burgos, diputado electo por Francisco Morazán, miembro del Partido Nacional, promulgó en su campaña electoral por la transparencia y la inclusión juvenil en la política. Sus propuestas incluyen empleo por hora, simplificación de trámites con la ley 2x1, educación financiera y apoyo a microempresas. También contamos con el analista político Kenneth Madrid, experto en gobernabilidad y procesos electorales. Su mirada crítica aporta contexto sobre la dinámica legislativa y los retos institucionales del país. También muy complacidos porque nos acompaña esta noche en Pulso de la Nación la licenciada Marisela Turcios, integrante del Instituto Hondureño de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, quien iluminará este panorama desde el punto de vista eclesial. Santo y bendecido 2026, creo que todavía es oportuno, estamos a 18 de enero, domingo 18 de enero y todavía pues bendiciones para ustedes y sus hogares. Gracias por acompañarnos en Pulso de la Nación y rápidamente les pregunto, ¿cuál es ese reto? ¿Cuáles son esos retos de este nuevo Congreso Nacional? Lamentablemente, el anterior pues no inició de la mejor manera y sabemos que no concluye de la mejor manera y es un reto para todas estas nuevas generaciones también, que aquí tenemos un representante, Arnold Burgos, pero iniciamos con usted, abogado. ¿Cuáles son estos retos que precisamente tiene este nuevo Congreso Nacional? Muchas gracias. Sí, en efecto, creo que a ver si coincidimos con Marisela y Arnold en los puntos fundamentales en que este nuevo Congreso Nacional tiene que desarrollar todos sus esfuerzos para garantizar de que de manera efectiva haya una gobernabilidad adecuada. Creo que el Partido Nacional y el Partido Liberal tienen 90 diputados entre ambos, tienen el ineludible mandato del pueblo de generar esa sinergia para poder tener una agenda legislativa pluripartidaria y sobre todo que les beneficie a ambos partidos, pero que el gran ganancioso de todo sea el pueblo hondureño. Creo que podemos resumir quizá en 5 puntos, no sé si vamos a coincidir, pero hay 2 reformas que no pueden esperar. Las reformas electorales, porque precisamente eso nos trajo mucha polarización en este periodo preelectoral y postelectoral también. Aún lo estamos viviendo. Fueron muchos obstáculos con los que se presentaron. Sin lugar a dudas. Y hoy 18 de enero aún estamos viviendo esta característica esencial de un periodo un poco conflictivo. Eso no lo podemos volver a vivir y creo que es necesario crear una reforma integral en todo el proceso electoral. Yo diría que apostarle por un código electoral donde podamos resumir ahí el financiamiento, toda la práctica administrativa de las elecciones, toda la parte jurisdiccional también, y generar ese sistema que necesitamos que sea el proceso electoral para evitar que esto nunca vuelva a suceder. Eso en primer lugar. Creo que en segundo lugar hay una serie de reformas también a leyes y también derogaciones de algunos aspectos importantes que el pueblo se los ha estado pidiendo desde hace mucho tiempo. Derogar los pactos de impunidad, que aún restan 2, 3 decretos por ahí, reformar la ley orgánica del Congreso Nacional, porque precisamente esa ley de corte autoritario trajo como un aspecto perjudicial para todos los demás partidos de oposición, el que prácticamente no tuvieran voz y voto en el Congreso Nacional, y eso no es posible. El Congreso Nacional debe estar para todos los habitantes del país trabajando en beneficio, y creo que esas reformas deben darse forzosamente, y en el marco de eso que se ha solicitado, ojalá que el Partido Nacional y Liberal pensaran en que si no es posible traer un mecanismo de lucha contra la corrupción e impunidad internacional, que se haga uno nacional, con hombres y mujeres honorables
que más sepan de derecho penal en el país y que puedan aportarle, no con un sentimiento apolítico, objetivo e imparcial, para coadyuvar con el Ministerio Público. En tercer punto, el sector salud. Me parece que es un sector que necesita mucho. Hay carente de una ley todavía, de una ley marco. Es necesario aprobarla porque la que existía, pues obviamente fue derogada la misma, se atacó por unos recursos también, y creo que es necesario volverle a dar ese marco al sector de seguridad social en el país, pero también el sector salud en general ocupa que el Congreso trabaje definitivamente a la par del Ejecutivo, sobre todo para lograr que esas 16,000 cirugías, que la mora quirúrgica que hay en el país, sea uno de los puntos focales del Congreso. No puede esperar hasta que estos hospitales que están en camino se terminen, hasta que haya que comprar equipo y se contrate el recurso humano. Creo que debe ser una situación que debe solventarse cuanto antes y dotarlos de medicina. Imagino que tienen que utilizar un decreto de emergencia para utilizar la red hospitalaria que existe en el país de manera privada, pero el ser humano no puede esperar. Ese es el fin supremo de la sociedad. Cuarto punto, creo que algo fundamental es la austeridad. Al Partido Nacional que va a gobernar el país, pero en el Congreso Nacional donde se aprueban el presupuesto general de ingresos y egresos, que lo hagan con austeridad, que lo trabajen con los ingresos reales del país y de que de manera efectiva pueda no haber un presupuesto superfluo basado en empréstitos internacionales, sino que al contrario, creo que debemos ajustarnos la faja hasta donde realmente corresponde y no estar más allá. Y quizá un último punto, y vamos a ver si compartimos con ustedes, que es el tema de la inversión y empleabilidad. Creo que debe haber una promoción fuerte para que los inversionistas extranjeros y nacionales inviertan en el país de manera efectiva. Hay que generar incentivos, porque en este momento lo más importante es el empleo. El empleo es importante porque la desocupación que hay en el país hace que no lleven pan a su mesa muchos hondureños, y eso debe ser la clave principal, la aprobación de una ley que sea parcial, que venga a ayudar a que todos los hondureños puedan trabajar mediante por hora. Creo que ahí resumo, pero veremos si coincidimos o no con ustedes. Sin duda que yo estoy de acuerdo con lo que el abogado ha expuesto. Conocemos la realidad de nuestro país y qué bueno que tengamos esta oportunidad, licenciada, de poder dialogar, de poder compartir y contar con la presencia de un representante del Congreso, un hombre joven que se ha destacado en su vida profesional, pero que aquí está para escuchar, porque hemos perdido la ciudadanía, hemos perdido la escucha. No queremos escuchar. Y desde la Iglesia, ¿qué estamos nosotros proponiendo? Y en el marco de una auditoría social, porque nos corresponde hacer auditoría social. Ese va a ser el papel que nosotros desde la Iglesia vamos a jugar. ¿Qué estamos proponiendo? Justicia social. Justicia social. Y hablaba el abogado de gobernabilidad. Gobernabilidad se logra precisamente con justicia social. Se logra en un marco de ética, en un marco de moral. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo como Iglesia en base a los principios de la doctrina social de la Iglesia. Todo lo que ha dicho el abogado estamos totalmente de acuerdo, pero eso tiene que ser manejado con transparencia, con equidad, buscando la inclusión, no es fácil, tenemos una Honduras quebrantada, hay que reconocerlo, pero de nada sirve, pienso yo, llorar sobre la leche derramada. No, hay que empezar, hay que continuar. Para lograr gobernabilidad necesitamos tener un pueblo conforme, un pueblo que esté atento a todo lo que está sucediendo. Necesitamos una herramienta que está comprobada, Arnold, y abogado, está comprobado en el mundo que es la herramienta que abre puertas por más llaves que tenga, y eso se llama diálogo. Eso nos permite concertar, eso nos permite planificar en una forma armónica, eso nos permite llegar a una ciudadanía que está desencantada, pero que nosotros podemos en realidad recuperar esa confianza, recuperar esa alegría. Y a los medios de comunicación y a los que estamos muchas veces enfrentados o confrontados con una cámara,
trabajemos por la salud mental de este pueblo. Nosotros nos hemos encargado muchas veces de que el pueblo tenga una salud mental deteriorada. Demos armonía, demos esperanza, demos alegría a la gente. Yo sé que desde el Congreso lo pueden hacer, pero también a las nuevas autoridades, también a todas las autoridades que van a estar estos 4 años. Demos esa tranquilidad de poder decir, sí, nosotros creemos en nuestra Honduras. ¿Por qué migramos? Ya sabemos por qué migramos, porque no tenemos una oportunidad de un empleo y de un empleo digno, ¿verdad? No de un empleo como el que tenemos en las calles de Tegucigalpa y en las calles de las principales ciudades. Ética, moral, en cada una de las acciones que nosotros hacemos. Ese es el gran reto desde el punto de vista nuestro que debemos enfrentar. Todos los otros proyectos en realidad se deben hacer. Planifiquemos, tremendo porque reto. Entre los proyectos, tremendo reto tiene que ir. Tremendo reto. Con todos los diputados. Pero se puede hacer, claro, Kenneth, se puede hacer. Claro. Solo es cuestión de basar en esos principios que ya existen. Así es. Si somos solidarios, si buscamos el bien común, no el bien del grupo, del partido, de la gente que está con nosotros, no, el bien común. Entonces yo creo que además es un reto, pero yo personalmente tengo la confianza en que las nuevas autoridades lo van a hacer. Y yo le pido a la ciudadanía que tenga confianza en que estas autoridades van a hacer un cambio. Y el objetivo es ese. Gracias por la oportunidad, Exana, y buenas noches a todos los televidentes. El objetivo es ese y se logró. ¿Por qué la mayoría de diputados electos somos nuevos? Porque el pueblo hondureño se cansó de esa política tradicional que ha venido a empobrecer mucho más a Honduras. He anotado algunos de los puntos que ustedes han acotado. El primero que me llama la atención, que decía el abogado Kenneth, el tema de la austeridad. Miren, que Papi a la Orden haya decidido no realizar la toma de posesión en el Estadio Nacional nos ahorra más de 30 millones de lempiras. Desde ahí comenzamos con el pie derecho. Él ha decidido, y según las últimas reuniones que hemos sostenido con nuestras autoridades del partido, es que se realizará, como se había anunciado, en el Congreso Nacional, porque es el poder que juramenta, ¿verdad?, el presidente del Ejecutivo, y se va a realizar ahí en el Congreso Nacional, y toda la actividad se desarrollará ahí el próximo 27 de enero. Entonces, con el tema de la austeridad, vamos, belleza, como diríamos los jóvenes. ¿Saben qué pasa también? Y buena noticia, abogado, nos lo dijeron la semana pasada en una reunión que tuvimos en la famosa escuelita. Los diputados no vamos a tener acceso a vehículos, salvo aquellos que integren comisiones como la de seguridad, por el tema, ¿verdad? Claro. Precisamente de seguridad, y eso está bueno, hombre. Si usted se quiere mover, muévase en su carro. Yo ahí ando en mi carro. No le voy a decir, hay momentos en el que usted necesita un conductor, ¿verdad? Sí. Pero cuando yo no lo necesito, no lo ando. Hay que ser serio en la vida. Mire, si usted viene de abajo, no se crea que porque va a un puesto es que le va a cambiar la vida. No, hombre, hay que ser un hombre y mujeres con los pies en la tierra en un país pobre, sumamente pobre. Y eso me gusta porque ha dicho el presidente electo que su prioridad es la seguridad humana. Sí, muy bien, y es cierto. ¿Verdad? Otra cosa, abogado, que usted dijo que me llamó poderosamente la atención y se lo voy a decir aquí en primicia a ustedes. El tema de la salud. En esta reciente reunión que sostuvimos se habló que uno de los 3 temas inmediatos y de emergencia que se van a no atacar, sino a invertir en el tema de salud. Lo primero que se va a hacer es inyectar de medicamentos, tanto los hospitales públicos como el mismo Instituto Hondureño de Seguridad Social, que a pesar que lo mantienen o lo mantenemos los que pagamos, es necesario que el pueblo tenga el acceso a los medicamentos. Y este es un tema que me alegra decírselo en primicia, lo hablamos en las últimas horas y por supuesto vamos de inmediato a eso. Hablaba de la inversión. Bueno, Narria Fura anduvo en Estados Unidos y en Israel precisamente buscando inversión, buscando préstamos, porque ya sabemos que el país está quebrado. O sea, aquí el político dice, es que recibió un país quebrado, entonces estos primeros 2 meses son de transición. No, nosotros ya sabemos que el país está quebrado. No hay que quejarse. Si usted ya sabe a lo que va, no ven a poner la excusa. Cuando ya llegue el primer día, voy a ver de dónde saco pisto. No, papi, antes de las elecciones generales también anduvo en Estados Unidos reuniéndose con miembros de bancos, inversionistas, para que retornen la inversión y porque también necesitamos préstamos para salir adelante. Entonces lo que queremos es lo antes posible, una vez que suma la presidencia, comenzar a invertir. Esto es sumamente importante. La ley orgánica del Congreso Nacional
debe reformarse definitivamente. El tema también de los pactos de impunidad también se tienen que revisar, porque no es posible que las personas que han cometido actos de corrupción anden caminando como blancas palomas o volando como blancas palomas en la calle. No puede ser posible. Las reformas electorales, la segunda vuelta, para mí definitivamente tiene que aplicarse. Mire lo que pasó en estas elecciones. Si hubiese existido una segunda vuelta, hubiera sido mejor. Y la ciudadanización de las mesas necesitamos electorales. eso, por Dios. Me quitó la palabra. Necesitamos eso. Mire, yo primera vez que participo en esto, yo le decía a Diosito, necesitamos que cambie el tema de las personas que están en las mesas. Mire, ahí hay personas que pagan, ¿verdad? Eso no puede ser posible. Que las personas que queden en los puestos que están ahí luchando, que queden porque obtuvieron la voluntad del pueblo, pero no es porque usted pagó. Deben miembros de la sociedad civil, de las iglesias, empresa privada, cualquier hondureño, indistintamente si es graduado o no graduado del colegio, pero que quiera participar y ser demócrata, debe integrar estas mesas, porque definitivamente tiene que cambiar esto. Incluso, Arnold, quizás sea el momento. Y hay otras reformas, no solo el de la segunda vuelta. Hay otras reformas. Hay otras muchas más. ¿Sí? Varias. Y seguramente separar la elección del presidente de la de diputados y alcaldes. Debería de. Pero algo fundamental también, y lo había olvidado, pero no es que te lo estoy sumando, pero realmente piensen en impulsar una reforma y ojalá que logren concertarla para una reforma de los órganos de administración de justicia, para que los políticos no vuelvan a colocar a la gente ahí y presionen al sistema electoral, porque ahorita hubo una experiencia en este proceso electoral pasado que no debe volver a suceder. Así es. Y otra cosa, usted hablaba de la empleabilidad. Miren, me tocó, como quien dice, la llaga. Yo al principio la casilla 52, comencé con la casilla 52, terminé con la casilla 95 y siempre le decía la casilla del empleo. Nuestras propuestas se concentraron en el tema de empleo. Y lo decía usted, el tema del empleo por hora, definitivamente lo vamos a volver a poner, nada más que mejorado, porque también hubo un sector que se aprovechó del empleo por hora para no pagar beneficios, ¿verdad? O derechos a los empleados. Claro. Pero nosotros decíamos empleo por hora mejorado, o sea, que las personas tengan la oportunidad de trabajar medio tiempo, y yo me concentro mucho en los jóvenes que aprovechan el otro medio tiempo para que estudien. Persona que estudia, yo le decía a mi gente, en mi base de estructura, persona que estudia se le abren las puertas solitas y le va a ir mejor en la vida. Entonces, finalizo que usted decía el diálogo. Mire, el peor congreso de la historia, lamentablemente, es el que está terminando en este momento. No dialogó. No hubo diálogo, no hubo consenso, no sesionaron los diputados y les pasó una factura grandísima. Tan solo 44 diputados se pudieron reelegir. Ahí les pasó una factura grande porque todos estábamos molestos y lamentablemente todos metíamos a los diputados a todos en un mismo costal. Cuando la culpa ya sabíamos que la tenía la ilegal junta directiva encabezada por el ingeniero Ruiz Redondo, que lamentablemente, le digo lamentable, pero como hondureño me duele, porque perdimos muchísimo dinero. No hubo aprobación de leyes. No producción legislativa. No hubo nada. Entonces debe haber, como lo decía, un diálogo permanente. Y por eso es que ustedes, los jóvenes y rostros nuevos en la política, han logrado el apoyo del pueblo hondureño. Mire, no es fácil la política, pero yo sí le tengo algo. Mire, yo estoy feliz aquí en este set porque se respira la paz como en pocos lugares. Aparte que tenemos a la par a la ermita de Suyapa, a otros lados tenemos a la basílica de Suyapa. Aquí se respira una paz que no se imagina y yo agradezco, porque soy católico. Soy salesiano, creyente 100% y devoto de la Virgen de Suyapa, que me ha hecho un par de milagros, así que estoy mucho más que agradecido. Y yo siempre le decía, Virgencita, Señor Dios, Jesucristo y San Juan Bosco, porque por salesiano, guíenme por buenos pasos. Enséñenme, así como soy de una persona sencilla, que no cambie. Y mire, el llegar a donde la gente, tocar la puerta o que lo inviten a tomarse un café, la gente a veces solo quiere escuchar. Claro. ¿Sí? Entonces yo le decía, miren, no hay que mentir. O que lo escuchen. Que lo escuchen. No hay que mentir. Yo conozco al abogado Kenneth hace años. Usted la... No, deje de decir fechas, que te lo conoce, por favor. Desde que presentaba la alborada yo vaya. Y no hay que cambiar, abogado. Mire, hay que seguir siendo la misma persona, pero ya con unas responsabilidades más importantes por Honduras. Ya no es por mí o mi familia, es por Honduras. Y decidimos subirnos a un barco que estaba hundido. El Partido Nacional estaba hundido. Me decían loco, me decían tonto. Te fregaste en tu carrera.
Ahora hay personas que lo llaman a uno, ahora sí les digo yo, cuando el barco ya está navegando. Mire, aquí la situación, y se lo digo en manera general, la política es para ayudar al pueblo hondureño. Desde el Ejecutivo, Narria Fura, yo por él acepté en realidad este reto. Es un político diferente que como alcalde todos sabemos lo que inauguraba hizo, ahora. Sí. Pero lo importante aquí, y finalizo, es, si ustedes votaron por personas diferentes, está bien, muchísimas gracias, pero queremos hacer cosas diferentes desde el Congreso Nacional. No queremos llegar a robar, queremos llegar a trabajar. Y ahora ustedes nos tienen en el ojo del huracán a nosotros, y me lo dicen a mí las personas cuando voy al mercado, cuando voy al supermercado. Sí. Si ustedes hacen las cosas mal, van para afuera. Por eso Dios y la Virgen lo colocó ahí a usted, claro, como un montón de rostros nuevos. Y tiene un reto más grande entonces todavía, porque ya no es un compromiso solo con la ciudadanía hondureña, es con Dios y con la Virgen. Eso va más arriba. Va más arriba. Y por eso yo le decía, tiene que dar más cuenta. Tiene que dar más cuenta. Pero no es difícil. No es difícil. Si usted está en realidad con los principios que yo les decía, hay que ser solidario. Hay que trabajar por la mayoría de la gente, por todo, si es posible, ¿verdad? Eso es lo que buscamos. Sí. Pero si esos proyectos y esos planes que tiene el Congreso van encaminados a mejorar la calidad de vida de la gente, eso va a ser fácil, ¿verdad? Y toda la institucionalidad, porque la gobernabilidad, como decía Kenneth, el abogado Kenneth, no se va a lograr solo desde el Congreso, se tiene que lograr desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Judicial. Tiene que haber una comunicación también entre los poderes, no de subordinación, pero de mucha comunicación. Y yo siempre digo, planificar en forma sencilla. No esos grandes planes que después nadie ni los conoce. Planifiquemos priorizadamente una agenda, 3, 4, 5 cosas en un año, 3, 4, 5 cosas en el otro año. Y eso se va a lograr. No ofrezcamos tanto. No ofrezcamos tanto. No ofrezca lo que no va a cumplir. No ofrezca lo que va a cumplir. Sea honrado, ética, moral, y esos principios usted va a triunfar, porque tiene la iluminación de Dios. La rendición de cuentas es importante. Claro que sí. Eso es importante. Totalmente. Y eso los marca a ustedes como rostros nuevos en la política, donde deben dar el ejemplo. Hay tantas cosas desde el Congreso Nacional, Arnold, pero quizá también algo elemental. Den el ejemplo, no manejen dinero, no vayan a manejar dinero. Si ustedes le ponen una llave a esos subsidios, a esos fondos que se entregan desde el Congreso Nacional y dicen no, y mejor que los proyectos se canalicen desde otro lado, desde el Ejecutivo, otra instancia, ustedes le estarán dando un mensaje a Honduras que son una clase política diferente. Sobre todo porque esos subsidios están diseñados para entregárselos a terceros, no para que los mismos diputados lo puedan administrar, sino que es para terceros y han tergiversado la figura. Total. Entonces, ojalá que vayan por el camino adecuado, que lo piensen bien, porque ese fue uno de los cuestionamientos muy fuertes a los actuales diputados, el derroche, el gasto de dinero en subsidios, el administrar fondos, y se lo digo desde como una voz crítica que ha habido estos 4 años, son electos como diputados para producir leyes en el país, para el proceso de promulgación de la ley, no para administrar fondos. Entonces, ojalá que encuentren el camino correcto donde canalizar esos proyectos para la comunidad, porque sabemos que todos los proyectos son de beneficio para el ser humano. ¿No? Está bien. Sí. Pero ojalá que encuentren el camino correcto de hacerlo, pero no ustedes, para que den una imagen transparente y al eso país. Es parte de la auditoría social. Acéptenla. Acepten la crítica cuando la ciudadanía reclama en los medios, es porque algo ha visto o algo sabe. Dedíquense exclusivamente a su rol, que es lo que dice el abogado, es legislar para la persona humana, no para el desarrollo agrícola, no para el desarrollo forestal, no para construir puentes. Ese no es para la persona humana que utilice ese puente adecuadamente, que utilice ese desarrollo agrícola apropiadamente. No olvidemos, y usted no lo va a olvidar porque ese es el reto que usted tiene y usted lo acaba de mostrar, hacemos cualquier trabajo, pequeño o grande, para la persona humana. Y nosotros no hemos dejado a Exana que nos siga preguntando, ¿verdad? No, pero toda la conversación realmente está muy amena y de mucho provecho. Yo sé que también en casita toda esa feligresía católica y todos los que nos ven por Suyapa Medios aquí en Pulso a la Nación están interesados en que sigamos profundizando en cómo vamos a lograr ese diálogo. Pero eso lo vamos a hablar después de la pausa con nuestros patrocinadores. Pero solo recalcar esta parte que ha dicho doña Marisela.
son a partir de esta próxima fecha, del 25-26 de enero, son nuestros empleados públicos. Y creo que ese concepto también no está ni en la educación, ni en la cultura de los diputados, ni en la cultura de los hondureños. Realmente ellos vienen a ser nuestros empleados públicos. Y no es que acepten la crítica, doña Marisela, más bien podríamos decir que acepten nuestras observaciones de mejora continua que deben establecer en lo que están haciendo en el trabajo en el Congreso Nacional. Yo espero una crítica que ustedes la reciban constructiva. Claro. Que uno haga una observación y ustedes la internalicen, la hagan de ustedes y escuchen siempre a su pueblo, porque un Congreso que escucha al pueblo es un Congreso que va a tener éxito. Ese fue el fracaso del actual Congreso, no escuchó a su pueblo. Y si ustedes tienen éxito como Poder Legislativo, todo el pueblo hondureño va a tener éxito. Nos va a ir bien a todos. De acuerdo. Vamos a una pausa con nuestros patrocinadores. Regresamos en Pulso a la Nación con ese mensaje esperanzador que tenemos para este nuevo Congreso Nacional. No se tiene mayoría simple por parte de ninguno de los representantes de las bancadas en el Congreso Nacional. No se tendrán. ¿Cómo llegar a ese diálogo? Porque sabemos que precisamente ese fue el problema de ese fue el gran reto que no se pudo lograr en legislatura que concluye ya. No se pudo dialogar. Y ahorita también de la misma manera, el pueblo ha sido sabio, pero quiere esas negociaciones limpias y transparentes. Sí. ¿Cómo se van a alcanzar ese diálogo? Iniciamos, Arnold. Sí, gracias. Buenas noches y quería también saludar a todo el público cristiano, católico que está viendo este programa. Bendiciones a todos. Miren, 49 diputados nacionalistas, 41 diputados liberales, 35 de Libertad y Refundación. Tenemos de la DC 2, ¿verdad? Uno de la DC y 2 del Pino. Ahí estamos los 128 diputados. Tiene que haber diálogo sí o sí. Aquí no es que yo me creo más que nadie. Esto es por Honduras. Honduras lo necesita. Venimos de un Congreso fracasado. Tenemos que dar el ejemplo. Si no hacemos un buen gobierno, es para afuera que vamos también. Es por el país que deben haber consensos. Por ejemplo, en este momento está en el cabildeo la presidencia del Congreso Nacional, que estamos seguros que el abogado Tomás Zambrano la asumirá. Recientemente firmamos los 49 diputados nacionalistas electos un documento en el cual respaldamos todos a Tomás Zambrano, ¿verdad? Sí. Entonces, desde ahí vamos disciplinados. Claro. Se reúnen porque hay cabildeos con diputados de otros partidos. El primero que se busca es el Partido Liberal. Ya hay también avanzadas negociaciones con los buenos liberales. El problema del Partido Liberal es que está dividido en al menos 3 partes, ¿verdad? Un equipo lo maneja el abogado Marlon Lara, que es un auténtico liberal de toda la vida. Otro lo maneja Jorge Cálix. Y otra fracción, Salvador Nasralla, que estos que maneja el ingeniero Nasralla se adhirieron al Partido Liberal. Entonces, lo importante aquí es dialogar y llegar a consensos como hondureños, ¿verdad? Lograr, en primer lugar, que se nombre el presidente de este poder del Estado a una junta directiva que estará integrada por todos los partidos, a excepción del Libre, porque eso lo sabemos, hay que ceder espacios, porque de eso se trata las negociaciones. Entonces yo creo que vamos bien. Desde ahí te tienen que generar consensos y, mire, ir a trabajar. A mí me decían, oíme, anteayer, en una reunión que sostuvimos entre amigos, yo les consultaba, oíme, 3 días de trabajo, martes, miércoles y jueves, solo 3. Sí, me dicen, y me explicaban, y los abogados, de que los demás días no es que no va a trabajar, sino que usted pertenece a comisiones, se reúne con las comisiones. ¿Sabe qué vamos a hacer los primeros días nosotros como diputados? Vamos a aprovechar en manejarnos en grupos, así como lo hacían antes los diputados, irnos a meter a las secretarías, a pedir trabajo por nuestra gente. Así lo hacían antes. Diputados, caudillos, venían y usted tiene compromiso, ¿verdad? Bueno, entonces vaya a buscar el trabajo a la gente
obviamente la que está calificada para cada uno de los puestos, pero también tienen que tener oportunidad nuestras bases y estructuras. Así que yo considero que vamos a hacer las cosas bien, porque considero que nuestro presidente, Hernán Riafura, es diferente y considero que los lineamientos y austeridad con el que quiere manejar el gobierno nos va a ir bien. Lo que le decía abogado Kenneth, el tema de la salud, con la salud no se puede posponer. Bueno, o sea, ¿cuántos pacientes recientemente han fallecido por falta de medicamentos? Pero piense. Y no es de ahora, de siempre. Pero piense, Arnold, que está bien que ustedes diseñen un método para inyectarle medicamentos tanto al sistema de salud público como al Seguro Social, pero no olvide las 16,000 cirugías pendientes, la mora quirúrgica. Deriven esa gente para los hospitales privados y el Estado le paga a los hospitales privados. Sencillo el procedimiento, piénsenlo. Siéntense como diputados, con el presidente también electo y trabajen en ese punto. La gente ya no puede esperar. Eso es algo fundamental. La salud del pueblo es lo principal, es lo fundamental. Piénsenlo. Creo que no hay otra forma de solventar este problema como está. Deben incluir a las redes privadas, a los que quieran generar también estas brigadas médicas que se sumen. Todo cuenta acá, pero eso no puede esperar. Uno realmente, la parte humana es algo que realmente no puede esperar. Vemos a mucha gente esperando fuera de los hospitales, que les han dado fecha de cirugía dentro de un año y tal vez tienen alguna característica o afección especial que no les permite esperar ese tiempo. Entonces creo que algo fundamental y lo deben de repensar y el pueblo se los va a agradecer enormemente. Sí, pero con muchas personas. Y con respecto a lo que decía la licenciada, ¿cómo hacerlo? ¿Verdad? Porque esa es la gran pregunta. ¿Cómo dialogar? Fíjense que ya recordaba la Fratelli Tutti del Papa Francisco. Ya nos lo dice. Bajémosle una rayita, como dicen los jóvenes, a la soberbia. Siempre. A la prepotencia. Altanería. A la altanería. ¿Y qué vamos a promover? Vamos a bajarle a eso, al individualismo. Al individualismo hay que bajarle una raíz. Él nos dice clarito, pero también que vamos a promover, licenciada, para poder dialogar, porque no es fácil. Dialogar no es fácil. Primero, escuchar, trabajar por el bien de la mayoría. O sea que ahí están las reglas claras, que es cuestión de practicarlas. Y por eso a mí me agrada estar aquí con Arnold, porque ya sé de dónde viene y sé que esto lo conoce. Créame lo que funciona. Pero eso de que yo lo sé todo, eso no funciona definitivamente. Necesitamos la participación del otro, el criterio del otro, lo que estamos haciendo aquí en Pulso de la Nación. Este es un diálogo. Entonces, estos aportes lleva, así como en la familia. Si usted en la familia también lo hace así. Usted para seleccionar qué restaurante va a comer o qué película va a hacer. Hay que hacer consensos. O sea, vamos a comer frijolitos o con huevitos. O no vamos a comer. ¿Y sabe cómo se llama eso? Se llama democracia. La democracia ha estado en peligro y cuidadito con seguirla en peligro, pero porque este país se va a ir a las calles nuevamente a protestar. Algo fundamental que usted ha mencionado, Marisela, y antes de que Arnold conteste, es que si miramos los orígenes de los congresos o de los parlamentos, de ahí viene, ¿verdad? Parlamento viene de parlar. De parlar. ¿Verdad? Que los obliga a la naturaleza misma del órgano a sentarse y a dialogar. Yo me voy a sentir enormemente satisfecho cuando mire una agenda legislativa donde han podido confluir el Partido Liberal y el Partido Nacional en los principales problemas que tiene el país y los principales anteproyectos de ley que van a entrar en agenda en el año 2026 y así para los subsiguientes años, pero poniéndose de acuerdo bajo una perspectiva de sacar adelante el país y dialogando. ¿Por qué? Porque estos 4 años que transcurrieron no se dialogó, no hubo esa democratización de la que nos habla Marisela. ¿Y qué pasó? El Partido Liberal y Nacional parece que fueron borrados de la existencia del Congreso Nacional. Y eso no habla bien de un sistema democrático. No, para nada. Eso no habla bien de un parlamento y ojalá que la elección nos haya servido de mucho para que ahora sea un Congreso diferente y sobre todo trabajando por el beneficio de todos los hondureños. Pues fíjese que, gracias a Dios, como periodista con más de 17 años, ¿verdad? Trabajando en las calles,
Me encanta la labor reporteril. Igual presentar es bonito, pero las noticias están acá, ¿verdad? Me tocó en muchísimas ocasiones en este actual congreso que va de salida darle cobertura. Mire, desde que se realizan sesiones a altas horas de la noche y primeras horas de la madrugada, andamos mal porque la gente está dormida, en su gran mayoría. Me acuerdo que tal vez a las 3... Aprobaciones de presupuesto general de la República en las madrugadas. Sí, exactamente. Sí. Convocaban a las 3 de la tarde, venían comenzando a las 7 de la noche. Imagínese a uno de periodistas sabiendo que se tiene que quedar y mamar toda la sesión. Y terminaban a veces por temprano a las 11 de la noche o si no a las 3, 4 de la mañana. Esto debe definitivamente de cambiar. Yo recuerdo que cuando yo comencé a reportear y me tocaba cubrir Congreso Nacional en Televicentro, yo comenzaba a transmitir a las 10 de la mañana. A las 12:01 se iban a descanso porque aprovechaban a almorzar. A las 2 regresaban y a las 4 o 5 por tarde finalizaba la sesión y se iban a sus casas. Y algo fundamental, hay que ser puntual, ¿verdad? Claro, hombre. Lo decíamos en una reunión de nosotros los nacionalistas. Óiganme, si vamos a convocar a las 3, lo decía Tomás Zambrano, tenés que poner el ejemplo, hermano. Dijiste que a las 3 lleguemos a las 2:30 por tarde. Sí. Para comenzar y respetar no solamente a los congresistas, sino también al pueblo hondureño. Eso sobre todo, porque ahora las sesiones legislativas se transmiten en vivo. Yo quiero ver hoy esta sesión, me voy a sentar a las 2:30 porque a las 3 comienza, pero resulta que no comenzó a las 3, ni a las 4, ni a las 5, sino que comienza a las 7 de la noche. No, entonces, terrible. También es un irrespeto al pueblo. Entonces, desde ahí vamos a demostrar un respeto al pueblo hondureño porque muchísimas personas quieren ver, vamos a verle la oportunidad a este muchacho. Vamos a ver cómo lo hace. O si salió igual o peor que el que no votamos la vez pasada. Sí. Mire, yo fui a varios foros, podcast como este, televisión abierta, redes sociales, o sea, que las redes sociales mandan ahora, ¿va? Y yo compartía escenarios, les decía, con diputados del partido oficialista, de Libertad y Refundación. Yo hoy tengo algo también, es que yo no soy malcriado, yo no le voy a faltar respeto ni insultar absolutamente a nadie porque estamos cansados de eso, ¿verdad? Allá, no queremos ir a llegar a agarrarnos a trompadas allá, porque no lo vamos a hacer. Yo sé que va a ser una oposición férrea, la del Libre, van a estar con pito, a ver qué van a llevar esta vez, porque van actualizando también para protestar. Pero lo que queremos nosotros es sí verdaderamente presentar iniciativas para el pueblo hondureño. Mire, en primer lugar, lo decía el abogado aquí, Marisela, necesitamos trabajo. Si la gente tiene trabajo, la gente lleva comida a su casa. La gente le da de comer a sus hijos, los niños y las niñas van a clases con su estómago lleno, pagan su cuarto, su casa, su apartamento, pueden pagar su transporte público o el combustible de su carro o motocicleta y algo muy importante, abogado, puede pagar por su salud. Así es. Claro. Y además vamos a detener definitivamente la migración. Miles de hondureños viven millones viven en el exterior porque tuvieron que emigrar porque no hubo oportunidades en su país. ¿Cuántos hondureños no quieren regresar? Mire, yo tengo amigos, abogados, usted es abogado, tengo un amigo en particular que es abogado y tiene una maestría que la sacó en Costa Rica. Fíjese que vive en Estados Unidos porque aquí, cuando estaba el gobierno del presidente Hernández, lo despidieron. En el gobierno del presidente Hernández, el último año lo despidieron y se fue mejor para Estados Unidos. Vendió todas sus cosas, hasta su carro. Allá vive. Ahora me escribe. Líder, me va a ayudar, ¿verdad? Con un trabajito. Y le digo yo, pero ¿sabe qué? Usted, aparte de ser mi amigo, cumple con los requisitos en ciertas áreas por ser abogado y por tener una maestría, ¿verdad? Claro. Vamos a hacer lo posible para ubicarlo en un lugar, pero le voy a decir algo. Aquí vamos a trabajar. Aquí no es que usted va a ser paracaidista. Usted va a trabajar de verdad. Y usted mencionó un tema importante. Fíjese que yo siempre lo he reafirmado. El tema de una gran reforma al servicio civil en el país. Ajá, sí, porque recuerde que hay un tema que casi no se toca, pero el pueblo se lo va a decir siempre a ustedes. Meritocracia. Así es. La meritocracia es algo que debe volver a fortalecerse, porque si no sufre una reforma sustancial la Dirección General de Servicio Civil, que es prácticamente ese sistema donde el empleado público ingresa al sector público y están sus requisitos y usted lo van promoviendo, ha decaído. Y ya no digamos en la actualidad, se encuentra muy mal. Entonces creo que tienen también la obligación de que, si bien es cierto, para todos hay espacio, ¿verdad? Para todos hay espacio para poder trabajar y yo sé que de manera partidaria también muchas veces hay un compromiso, ¿no?, de generar empleabilidad, pero el gran empleador no es el Estado, el gran empleador es el sector privado, ¿verdad? Y ahí es donde hay que enfilar
los caminos, pero sí hay que reformar el servicio civil para que ustedes dejen un sistema gubernamental, como lo hablábamos al inicio, ya no una burocracia superflua, sino al contrario. Personas que realmente rindan al país, hagan la gran reforma y así van a evitar que cada 4 años venga otro partido a sacar a todas las personas que están, a pagarle prestaciones grandes cantidades, sino que dejan un servicio civil profesional, transparente, y que la gente vaya subiendo y vaya escalando por meritocracia. Doña Marisela, ¿cómo puede reflexionarnos usted de este ímpetu, de este nuevo diputado que llegará al Congreso Nacional, uno de los más votados aquí en Francisco Morazán, y tiene ese ímpetu, tiene esas ganas, pero tanto el abogado Kenneth como analista, también la licenciada Marisela, que trabaja de la mano con toda esa sociedad pues más desposeída, sabemos todo su trabajo también a nivel de la Iglesia Católica. Doña Marisela, cuando ¿tendrán estos espacios realmente disponibles un diputado como Arnold Burgos, nuevo, de los más votados, con esa esperanza? Pues precisamente de este voto de confianza que le ha dado la población, específicamente aquí en Francisco Morazán. Yo creo que sí. Va a ser difícil porque hay todo un contexto, ¿verdad? Una institucionalidad organizada para efectos de, voy a decirlo, de corrupción, por ejemplo, que ya está institucionalizada y hay que cambiar todo eso. Pero yo creo que los valores, la ética y los principios con los que uno en realidad se enfrenta a una sociedad, eso es lo que de verdad le sostiene. Así es que él tendrá que hacer ese trabajo con sus colegas, ¿verdad? Porque no lo va a poder hacer solo. El hecho de transparentar cada uno de los proyectos. Ahorita el tema de presupuesto, por ejemplo, se van a mover de diferentes situaciones, diferentes poderes, pero yo creo que si él quiere también salir limpio de esa situación, va a tener que dar a conocer sus valores y sus principios. Y sobre este tema que usted menciona, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que el presidente electo ha hablado mucho del tema de descentralización, que no lo hemos tocado acá. La descentralización no solo es darle poder a las municipalidades. La descentralización lleva un eje transversal que se llama transparencia de los recursos asignados. Yo creo que eso se tiene que impulsar porque además de dar la transparencia, es la autoridad que está más cercana a la comunidad y es la que conoce en realidad qué es lo que está viviendo la ciudadanía. Entonces el reto, yo insisto, no es fácil, pero yo creo que sí, con los valores y los principios que tiene usted, con eso en realidad usted se mueve en cualquier ambiente, ya sea en el ambiente político, en el ambiente religioso también, en el ambiente empresarial. Ahí es donde se dan a conocer esos valores y esos principios. Y sigo insistiendo, él va a tener que hacer mucho lo que se le llama cabildeo, pero es más que diálogo, dialogar con sus colegas y no olvidar que ustedes están ahí para el bien de la ciudadanía. Y la ciudadanía, me incluyo yo, sí, vamos a estar atentos a lo que está haciendo, a lo que están haciendo. Y lo más importante es que Arnold es una cara nueva en la política, en la bancada que se vuelve oficialista ahora, pero así como él, hay otra gran cantidad de caras nuevas en la bancada del Partido Nacional. Aquí en Francisco Morazán hay una gran cantidad. De los 23. ¿Cuántos son? 20. 20, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces, hay una gran oportunidad. Solo hay un par de los 20 solo hay un par que es segunda vez que participan, por la primera vez no quedaron. Ajá, correcto. Pero los demás 18, sí, a la primera entramos, gracias a Dios. Esa es la gran ventaja que tiene el Partido Nacional en este momento. Y los jóvenes... Perdón, estamos hablando mal, porque entramos 9, ¿verdad? Sí. De los 9... Sí. 3 se reeligieron, que es Toño, Lisi y Johanna Bermúdez. Y somos 6 nuevos del partido. Es que estabas hablando en relación a la papeleta. Sí, exactamente, a la papeleta. Claro. No, de los 9, 6. Pero igual, es un número mayor. No, claro, es un número, o sea, son la mayoría. Yo creo que... 2/3. Sí, y yo creo que también, bueno, quien se va enfilando a ser el presidente del Congreso Nacional, también es una persona que ya tiene varias experiencias en el Congreso Nacional y creo que también ha estado
en la gloria como también en la llanura, ¿no? Lo hablábamos en una reunión. Pero en el Entonces, Partido Liberal eso también hay bastantes nuevos. No, correcto, ¿Sí? correcto. Entonces, Claro. esa es precisamente las alianzas que esa tienen que sinergia hacerse. y ese diálogo Es que deben de correcto. generar. Y algo importante, no busquen los puntos que los separan, Así busquen es. los puntos que los encuentran. Claro, por eso, mire. no, Una yo- golondrina no hace verano, dicen, pero es exactamente. precisamente Así es. ese llamado que hace doña Marisela Sí. a hacer la diferencia y a enraizar esos valores que harán la diferencia dentro de esos Tienen que cabilderos. hacer la diferencia. No, y tenemos que hacerlo, y es una obligación. Fíjese que en una reunión que sostuvimos de nacionalistas decían eso. O sea, si ustedes tienen amigos en otros partidos, búsquenlo, vaya a tomarse un café, no hay ningún problema, somos hondureños. Claro. Yo, por ejemplo, con Saray Claro. Espinal, que es liberal, también fuimos compañeros en la empresa Televicentro. Como 3 veces fuimos a comer con un amigo empresario, porque él nos brinda mucho. En mi caso, yo siempre le decía, ayúdeme con el tema de consejos sobre empleo, porque el empleo por hora. Entonces, me prestaban documentación, me facilitaban información y aprovechamos a almorzar. Y yo me tomaba fotos con Saraí y me decía ella, no, pero entre nosotros no hay problema. Me dice, porque somos amigos, somos periodistas. Y ahora somos candidatos. Es que le no decía debería yo. haber problema. No debería Pero la haber gente lo ve problema mal. porque No cuando ya debería. llegan al Congreso Nacional trabajan por Honduras, Exactamente, no es por Honduras. una bancada. Así Ajá, es. exacto. Y tenemos que hacerlo, porque necesitamos que desde el Congreso Nacional salgan leyes por el pueblo hondureño. Necesitamos, papi va a pedir dinero. Lo primero que le va a gustar hacer a él es construcción de escuelas, construcción de hospitales. Ya vaya 8 avanzados por el partido oficialista, pero hay que terminarlo porque no se terminaron. Claro. Pero hay que hacerlo. Es que esto no es de color político, es por Honduras. Papi recorrió en su vehículo particular y manejando él. Gracias a Dios nunca me he subido al carro con él porque me cuentan que le gusta meterle el pie. Y yo soy miedoso con la velocidad. Recorrió todo el país para conocer el verdadero, ¿verdad? Sabemos que las calles están malas. Libre invirtió varios kilómetros. Está bien, pero felicidades, pero hace falta más. Hay que hacerlo ¿Cuántos más. kilómetros recorrió el presidente electo ahora? No. 35,000 kilómetros. Algo creo. así dijo, ¿verdad? Sí, Yo creo así que es. los únicos 2 departamentos Sí. que por obvias razones no pudo recorrer Sí. era, gracias a Dios, Islas de la Bahía. Islas de la Bahía, pero sí llegó también a esos Sí. lugares. Mire, cuando él se detenía, ustedes los miraban en videos, porque ahora todas las redes Sí. sociales se ven, los trabajadores de las empresas lo saludaban, él se bajaba. ¿Y qué pasó, papi? Mira, es tan sencillo, papi, que cuando le ponen la guardia de honor, yo dije yo, Dios mío bendito, papi, ¿cómo va a hacer con esta gente? Porque a él le gusta manejar, no está acostumbrado a la seguridad, la tiene que aceptar. Entonces vino, se subió al carro. Esa es una anécdota bonita. Hace poco, la primera salida. Se suben los militares al carro de él, pero yo manejo. Maneja, vamos a ver cómo les van los amigos. Cuando llegan a un lugar y el carro se va a detener, usted sabe que los militares, por su trabajo, antes de que se detenga el carro, ellos ya están abajo. Y los vio, se bajó el lugar, se suben y van a otro lugar y sabe que le dijo papi, papito, hagamos algo, me voy a detener, pero no te me tires así, que te me vas a quebrar la pierna y si te me quebras la pierna no me vas a servir de nada. Entonces vamos a hacer algo. Me voy a detener, los voy a dejar hacer su trabajo, pues que revisen el perímetro, que establezcan la seguridad y hasta después me voy a bajar. Y así es él. Y así va a ser siempre. Cada uno le estampa su propia característica, Así ¿no? es, sí. A cómo desarrolla su proceso de Pero administración. gusta mucho el tema de la humildad. De la humildad, la sencillez, ¿verdad? Y eso queremos ver en los Eso ubica. diputados también, ¿no? También. Claro que sí. Es correcto. Precisamente, ya para despedirnos, Sí. 30 segundos cada uno, pero ¿qué le dicen ustedes, abogado como analista Kenneth, doña Marisela, qué le recomiendan ya a ese nuevo diputado que tiene ya su silla en el Congreso Nacional? Bueno, pues en primer lugar, agradecer este espacio, ¿verdad? Y estar de cerca con este diputado nuevo, joven sobre todo, con el abogado Kenneth, que no nos mirábamos hace algunos años, no vamos a decir cuántos tampoco. Por favor. Que se continúe con esta forma de dialogar, que no olvide la ciudadanía, que la ciudadanía, igual que las autoridades, tenemos responsabilidad. Yo también lo digo muchas veces, ciudadanos, nosotros somos responsables de lo que acabamos de tener como gobierno y vamos a ser responsables de lo que este gobierno nos vaya a dar.
tenemos una gran responsabilidad. No solo son los diputados, no solo es el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Nosotros también tenemos que hacer mucha auditoría social y con mucho respeto reclamar cuando no se nos hayan cumplido las ofertas que nos han dado. Así es que todos somos responsables en esto. Muchas gracias por la invitación, Roxana, a usted y a esta casa televisora, sobre todo porque Dios y la Virgen nos permiten estar acá, ¿no? Y poder hablar sobre estos temas tan importantes y sobre todo decirle, así como lo hizo Marisela, decirle a Arnold que tiene una gran labor que realizar en el Congreso Nacional, que creemos en él, en la gente joven como él, que va a ser una clase política distinta y que realmente escuche al pueblo, dialoguen y escuchen al pueblo y tendrán éxito, porque yo sé que la parte humana la tienen dentro de ustedes. Así que les deseamos lo mejor y esperamos nosotros que este periodo 2026-2030 en la legislatura sea de beneficio para todo Honduras. Necesitamos, Exana. Ese mensaje especial. Sí, necesitamos ser diferentes, lo que prometimos en campaña, cumplirlo. Yo le decía, ¿por qué cuando ya llegan al puesto de diputados o de ministros, porque no llegan a agradecer a la gente, te sentás y comes el mismo arroz chino que comiste antes? Hagámoslo, seamos diferentes, le va a gustar más a la gente. Y gracias al pueblo hondureño por darme ese voto de confianza, lo voy a hacer bien. Las personas que tenemos principios y somos temerosos de Dios, sabemos y desde que nos despertamos le agradecemos a Dios y le pedimos que nos guíe por los buenos pasos. El que es humilde siga siendo humilde y llegue al pueblo. Yo le digo a mis compañeros de bases y estructuras, ahí me van a ver, ahí puedo llegar siempre. Le decía con un arroz chino, yo nunca había comprado un arroz chino que costaba 3,000 empiras. Yo no sabía que valía tanto un arroz chino, pero aquí era una bandeja inmensa. Oíme, yo nunca había, pero compartí bonito con aquel montón de gente, comida sencilla pero rica. ¿A quién no le gusta el arroz chino? Así que son cosas sencillitas que van a marcar una diferencia y créame que vamos de la mano de Dios a hacer cositas buenas en este Congreso Nacional. Dios primero, Dios mediante. Y desde ya los invito a que nuevamente los tres en unos cuantos meses también nos sentemos aquí, pues para dar toda esa veeduría con la que nosotros, la ciudadanía y la feligresía católica en especial, tenemos que acompañar a este nuevo Congreso Nacional. Y es que este nuevo Congreso enfrenta desafíos históricos: recuperar la confianza ciudadana, modernizar la gestión pública y garantizar la equidad social. Las propuestas discutidas generan esperanza en ser un punto de partida para un cambio real. La clave estará en la capacidad de diálogo, la transparencia y el diálogo con propósito, por supuesto, por el bien común, el bien de Honduras. Esto fue Pulso de la Nación. Soy Hexana Carrillos. Buenas noches.